¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí y cuál es tu propósito en este mundo? Si te dijera que Dios tiene un plan específico y poderoso para tu vida, un plan que puede transformar tu dolor en gozo, tu incertidumbre en claridad y tus luchas en victorias extraordinarias, ¿estarías dispuesto a descubrirlo? Hoy vamos a hablar de algo que tiene el poder de cambiarlo todo: el plan de Dios para tu vida. Pero no se trata de un plan cualquiera. Se trata de un propósito diseñado exclusivamente para ti, trazado desde antes de que nacieras. Este plan no solo responde a tus preguntas más profundas, sino que también te abre las puertas a una vida llena de propósito, paz y verdadera realización. Imagina esto: cada momento difícil que has atravesado, cada lágrima derramada, cada incertidumbre que te ha pesado en el corazón, todo tiene un significado mayor. Hay un propósito escondido detrás de todo ello, un propósito que solo Dios puede revelar. En este video exploraremos juntos un secreto divino que muchos desconocen: cómo Dios trabaja en el silencio, en los detalles de tu vida, y cómo su plan perfecto puede manifestarse incluso en los momentos más oscuros. Reflexionaremos sobre las promesas que Él tiene para ti, esas que están esperando ser descubiertas si mantienes tu fe firme y tu corazón abierto. Al terminar este video, tu percepción de quién eres y cuál es tu propósito cambiará por completo. Aprenderás cómo conectarte con la voluntad de Dios, cómo identificar las señales que Él está poniendo en tu camino y cómo abrazar con confianza ese llamado divino que puede desbloquear una bendición que está más cerca de lo que imaginas. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta ahora mismo "Paz en Cristo" en este video. Este sencillo acto demuestra tu fe y tu compromiso con este mensaje. Además, al darle me gusta y suscribirte, estarás ayudando a que YouTube muestre este video a más personas que están buscando respuestas y esperanza, personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Sé parte de esta misión divina. Recuerda, cuando participas, no solo estás fortaleciendo tu fe, sino que también estás ayudando a construir un canal de bendición para otros. Eres parte esencial de esta comunidad. Ahora, quiero que te prepares para los próximos minutos. Este será un viaje espiritual profundo, lleno de revelaciones, reflexiones y enseñanzas que podrían transformar tu vida. Dios quiere hablar contigo hoy. Él tiene algo importante que decirte, y si llegaste aquí, no es una coincidencia. ¿Estás listo para descubrir el poderoso plan de Dios para tu vida? Vamos a comenzar. 2. Dios te conoció antes de que nacieras, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. ¿Puedes imaginar que antes de que siquiera tomaras tu primer aliento, Dios ya tenía un propósito definido para ti? Este versículo nos revela una verdad poderosa. No eres un accidente, ni estás aquí por casualidad. Desde el principio, Dios te eligió, te apartó y trazó un camino único para tu vida. Piensa en esto: en el vasto universo, entre miles de millones de personas, Dios pensó en ti. No solo conoció tu nombre, sino cada detalle de tu ser, tus talentos, tus sueños, tus luchas y tus temores. Él puso en ti habilidades y características específicas que encajan perfectamente con el plan que tiene para ti. Reflexión tal. ¿Ves? ¿Te has sentido insignificante o perdido, pensando que no tienes un propósito claro? Quizás las circunstancias de tu vida te han hecho dudar de tu valor o de si realmente importas. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Eres obra de sus manos. Cada paso que has dado, incluso los que parecen erróneos, forman parte de un diseño mayor,
Cuando enfrentamos desafíos, es fácil perder de vista este propósito, pero incluso en el dolor, Dios está trabajando para prepararte, moldearte y guiarte hacia aquello para lo que fuiste creado. Aplicación en tu vida. ¿Cómo puedes conectar esta verdad con tu día a día? Primero, recuerda que no estás solo. Cada oración que haces, cada lágrima que derramas y cada paso de fe que das está siendo visto por Dios. Segundo, confía en que todo lo que te ocurre, incluso lo que no entiendes, está siendo usado por Él para algo mucho más grande. Hoy quiero animarte a que reflexiones en silencio sobre esta pregunta. ¿Qué talentos y habilidades ha puesto Dios en mí que podrían ser parte de su propósito para mi vida? Quizás aún no lo tengas claro, pero Dios te revelará la respuesta en su tiempo perfecto. Conexión con el siguiente bloque. Lo que veremos a continuación es un aspecto crucial de este plan divino. Cómo Dios utiliza nuestras debilidades y errores para cumplir su propósito. Veremos cómo lo que el mundo considera como defectos o fracasos, en las manos de Dios se convierten en herramientas poderosas para glorificar su nombre. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto presumo mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. 2 Corintios 12:9. ¿Alguna vez te has sentido incapaz, insuficiente o demasiado débil para enfrentar las batallas que la vida pone en tu camino? Este pasaje nos recuerda algo extraordinario. Nuestras debilidades no son obstáculos para Dios, sino plataformas donde su poder se manifiesta de manera gloriosa. El mundo nos enseña que debemos ser fuertes, invencibles y autosuficientes para tener éxito. Sin embargo, Dios nos muestra un camino diferente. En tu debilidad, en esos momentos donde sientes que no puedes más, es ahí donde Él actúa con mayor poder. Recuerda a Moisés, quien tartamudeaba pero fue llamado a hablar ante Faraón y liberar a Israel. O a Gedeón, quien se consideraba el menor en su familia y sin embargo fue elegido para liderar a un ejército. Lo mismo sucede contigo. Lo que tú ves como limitaciones, Dios lo ve como oportunidades para mostrar su gloria. Dios no está buscando personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Tus errores, tus miedos y tus fracasos son herramientas que Él puede transformar en fortalezas para cumplir su propósito en tu vida. Hoy te invito a cambiar la manera en que miras tus debilidades. En lugar de ocultarlas o rechazarlas, preséntalas a Dios. Ora diciendo, Señor, aquí están mis debilidades, mis miedos y mis inseguridades. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Usa mi vida para glorificar tu nombre. A partir de ahora, cuando enfrentes desafíos, recuerda que no dependes de tu fuerza, sino de la gracia de Dios. En este se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, 6, 7. ¿Te has sentido alguna vez en el medio del fuego, enfrentando pruebas que parecen insuperables? Este pasaje nos revela que las pruebas que enfrentamos en la vida no son casualidades ni castigos. Son parte del proceso de refinamiento que Dios utiliza para hacernos más fuertes, más sabios y más alineados con su propósito. Imagina el proceso del oro. Para que el oro alcance su máxima pureza, debe pasar por el fuego. Las temperaturas extremas eliminan las impurezas, dejando solo lo más valioso. Así también es nuestra vida. Dios permite que pasemos por temporadas difíciles, no para destruirnos,
sino para purificarnos y transformarnos en algo mucho más precioso. A veces nos cuesta entender el porqué del dolor o de las pérdidas. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero es precisamente en esos momentos que Él está trabajando de manera más profunda. Aunque no lo veas, Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu corazón para los planes que tiene para ti. Piénsalo así. Cada dificultad que enfrentas, cada lágrima derramada, es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarte más a Dios. Las pruebas no son obstáculos, son escalones hacia una vida de mayor plenitud en Cristo. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Job. Este hombre perdió todo, su familia, sus bienes, su salud, pero su fe permaneció firme. Y al final, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que lo bendijo en abundancia. La historia de Job nos enseña que aunque las pruebas sean dolorosas, tienen un propósito eterno. Ahora reflexiona, ¿qué situaciones difíciles estás enfrentando hoy que podrían ser el fuego que Dios está utilizando para purificarte? En lugar de resistir el proceso, entrégate a Él. Pídele fortaleza y sabiduría para aprender lo que necesita ser aprendido y para confiar en que al final saldrás más fuerte y más preparado para el propósito que tiene para tu vida. El proceso puede ser largo, pero la recompensa será mucho mayor que el dolor. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora no solo es para este momento, sino para prepararte para algo eterno. Cuando pienses en tus pruebas, no las veas como castigos, sino como herramientas en las manos de un alfarero que está dándole forma a una obra maestra. Tú eres esa obra maestra. Él no ha terminado contigo y cada golpe del cincel es un paso más hacia la perfección de su propósito en ti. ¿Quieres saber qué sigue después de este proceso de refinamiento? Cómo Dios usa el fruto de nuestras pruebas para bendecirnos y también a otros. Esto será lo que descubriremos en el siguiente bloque. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. El dolor es una de las experiencias humanas más difíciles de entender. Nos preguntamos por qué nos suceden cosas malas, por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Sin embargo, en este poderoso versículo, Dios nos promete algo extraordinario. Él puede tomar incluso nuestras experiencias más dolorosas y transformarlas en algo bueno. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Todo parecía ir en su contra, pero al final, cuando llegó a ser el segundo en mando de Egipto, José pudo mirar atrás y decir a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para llevar a cabo lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Este es el misterio de Dios. No elimina el dolor, pero lo redime. Cada herida que has sufrido, cada fracaso, cada pérdida, puede convertirse en una herramienta poderosa en sus manos para cumplir su propósito en tu vida. El enemigo, tal vez, quiso usar esas circunstancias para destruirte, pero Dios tiene la última palabra. Cuando estás en medio del dolor, puede ser difícil ver cómo algo bueno puede salir de ello, pero quiero que pienses en la cruz. Para los discípulos, el día en que Jesús fue crucificado parecía el final. Todo por lo que habían luchado y creído parecía perdido. Sin embargo, lo que parecía una derrota fue la mayor victoria de la humanidad. En el mayor acto de dolor y sacrificio, Dios trajo salvación y esperanza para todos nosotros. De la misma manera, Dios puede tomar tus momentos de mayor oscuridad y transformarlos en algo glorioso. Puede usarlos no solo para tu propio crecimiento espiritual,
sino también para impactar la vida de otros. Las cicatrices de tus batallas pueden convertirse en las palabras que consuelen a alguien más, en el testimonio que inspire a otros a confiar en Dios. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida están marcadas por el dolor, pero podrían ser transformadas en propósito si las entregas a Dios? Tal vez has experimentado pérdida, rechazo o fracaso. Entrégale esas áreas a Dios y confía en que Él está trabajando, incluso cuando no lo ves. Tu historia, con todas sus heridas y redenciones, es única. Es un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Cada detalle de tu vida tiene un propósito, y aunque no entiendas todo ahora, llegará el día en que podrás mirar atrás y ver cómo cada pieza encajó perfectamente en el plan que Él tenía para ti. En el próximo bloque exploraremos cómo el Espíritu Santo nos guía para comprender y abrazar el propósito divino incluso en medio de la incertidumbre. Dios no solo te da un propósito, también te equipa con su presencia para caminar en él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Muchas veces, al buscar nuestro propósito, nos sentimos como caminantes en un desierto, inseguros del camino, sin saber dónde está el agua que nos saciará o cómo llegar al destino final. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía fiel, iluminando el camino y revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo es el consolador que nos fortalece en medio de nuestras pruebas, sino también el Maestro que nos enseña y revela las verdades eternas de Dios. Él trabaja en silencio, muchas veces en formas que no entendemos, pero siempre con un propósito claro: llevarnos más cerca del corazón de Dios y alinearnos con su voluntad. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, les aseguró que éste sería quien les recordaría todas las cosas que Él había enseñado y los guiaría hacia toda verdad. Eso no era solo una promesa para los discípulos en ese momento, es una promesa para ti, aquí y ahora. El Espíritu Santo habita en ti, dispuesto a guiarte en cada decisión, en cada paso y en cada desafío que enfrentas. ¿Te has detenido a escuchar la voz del Espíritu? A menudo estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones y actividades que no dejamos espacio para su guía. Pero el Espíritu Santo siempre está hablando, en los susurros de tu conciencia, en la paz que sientes al tomar una decisión correcta, en las palabras de las Escrituras que saltan del papel y resuenan en tu corazón. Un ejemplo hermoso de esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba decidido a predicar en Asia, el Espíritu Santo lo detuvo y lo redirigió hacia Macedonia. Hechos 16, 6, 10. Aunque Pablo no entendía completamente el plan en ese momento, obedeció, y ese acto de obediencia llevó al establecimiento de iglesias que impactaron profundamente el mundo. Así como Pablo, tú también puedes aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Aquí tienes algunos pasos prácticos para abrir tu corazón a su guía. 1. Busca en oración. Dedica tiempo diariamente para orar y pedir al Espíritu Santo que te revele su voluntad. Sé específico en tus preguntas y mantén tu corazón dispuesto a escuchar. 2. Medita en la palabra de Dios. El Espíritu nunca te guiará en contra de las Escrituras. Al estudiar la Biblia, encontrarás dirección y confirmación para los pasos que debes dar. 3. Confía en su paz. Una de las señales más claras de la guía del Espíritu es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si sientes inquietud, es posible que Él esté redirigiéndote. El Espíritu Santo no solo nos guía,
sino que también nos equipa para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Él nos da sabiduría, valentía y fortaleza para enfrentar los desafíos que acompañan el llamado divino. Por eso es crucial que cultivemos una relación cercana y constante con Él. Hoy quiero animarte a hacer esta oración. Espíritu Santo, te doy permiso para guiar mi vida. Abre mis oídos para escuchar tu voz, mi mente para entender tu dirección y mi corazón para obedecerte. Llévame hacia el propósito que Dios tiene para mí. A medida que sigamos explorando este tema, veremos cómo las promesas de Dios se cumplen a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el próximo bloque profundizaremos en cómo Dios nos da herramientas y dones específicos para cumplir nuestro propósito único. Estas bendiciones no son accidentales. Están diseñadas para que seas efectivo en la misión que Él te ha dado. Los dones que Dios te ha dado para cumplir tu propósito. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en 1900, la enseñanza. Romanos 12, 6, 7. Dios no solo tiene un propósito para tu vida, también te ha equipado con los dones necesarios para cumplirlo. Estos dones son habilidades, talentos y capacidades espirituales que no solo reflejan la gracia de Dios en tu vida, sino que también son herramientas para bendecir a otros. A menudo subestimamos los talentos y habilidades que poseemos. Tal vez pienses que no tienes nada especial que ofrecer, pero la realidad es que cada don que Dios ha puesto en ti tiene un propósito eterno. Ya sea que tengas habilidades para enseñar, servir, liderar o consolar, esos dones están destinados a ser usados para edificar su reino. Pensemos en David, quien desde joven fue dotado con habilidades aparentemente simples, pastorear ovejas y tocar el arpa. Sin embargo, estas habilidades lo prepararon para liderar a Israel como rey y para escribir los salmos, que hasta hoy inspiran a millones. De igual manera, tus dones, aunque ahora parezcan pequeños o insignificantes, son parte del plan maestro de Dios. Una de las razones por las que muchas personas no descubren su propósito es porque no han identificado ni activado sus dones. Para ayudarte a reflexionar sobre esto, considera estas preguntas. 1. ¿Qué habilidades o talentos se te dan naturalmente? 2. ¿Qué actividades te llenan de energía y alegría cuando las haces? 3. ¿Qué te dicen otras personas sobre lo que haces bien? Estos son indicios claros de los dones que Dios ha puesto en tu vida. Sin embargo, los dones no alcanzan su máximo potencial hasta que los entregas a Dios. Cuando lo haces, Él los multiplica y los usa para impactar a otros de maneras que jamás imaginaste. Es importante recordar que estos dones no son para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios y servir a los demás. Tal como un instrumento es inútil sin un músico, nuestros dones necesitan ser guiados por el Espíritu Santo para cumplir su propósito. Hoy quiero invitarte a comentar algo especial. Dios, gracias por los dones que has puesto en mí. Ayúdame a usarlos para tu gloria. Al escribir esto, no solo estás reconociendo las bendiciones de Dios en tu vida, sino que también estás activando un compromiso espiritual para utilizarlas de acuerdo con su propósito. Cuando comprendemos y aceptamos que somos administradores de estos dones, nuestra perspectiva cambia. Cada acción, cada decisión, se convierte en una oportunidad de adoración y servicio. Ya sea que tu don sea visible o pase desapercibido,
en las manos de Dios siempre tendrá un impacto eterno. En el próximo bloque descubriremos cómo el llamado de Dios no siempre sigue nuestros planes humanos, pero siempre resulta en algo mucho más grande y significativo. Veremos cómo aprender a confiar en sus caminos nos abre puertas que nunca imaginamos, cuando los planes de Dios no son los tuyos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. A menudo hacemos planes con la esperanza de que todo salga según nuestras expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando Dios interviene y nos dirige en una dirección completamente diferente? Puede ser desconcertante e incluso frustrante, pero aquí está la verdad. Los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros, aunque al principio no lo entendamos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Jonás. Dios le dio una misión clara: ir a Nínive y predicar arrepentimiento. Pero Jonás decidió huir en la dirección opuesta. No entendía por qué Dios lo enviaba a una ciudad que él consideraba indigna de su misericordia. Sin embargo, después de ser tragado por un gran pez y pasar 3 días en su vientre, Jonás entendió que no podía escapar del plan divino. Finalmente, obedeció. Y Nínive experimentó un avivamiento espiritual que cambió su destino. Este relato nos muestra algo crucial. Aunque no siempre entendamos el porqué o el para qué de lo que Dios nos pide, su propósito siempre es perfecto. Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si en el momento nos cuesta aceptarlo. ¿Has tenido momentos en los que te has sentido frustrado porque las cosas no salieron como esperabas? Tal vez estabas convencido de que un trabajo, una relación o una oportunidad específica era lo mejor para ti, pero las puertas se cerraron. En esos momentos es natural preguntarse si Dios realmente está escuchando nuestras oraciones. Sin embargo, cada puerta cerrada, cada desvío inesperado, forma parte del plan divino para guiarnos hacia algo mucho mayor. Pensemos en la historia de José nuevamente. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero si José no hubiera pasado por esos momentos de adversidad, nunca habría llegado a ser el segundo al mando en Egipto, donde salvó a muchas vidas, incluyendo a su propia familia. Lo que parecía un desastre era en realidad una preparación para su propósito. Hoy quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Qué situaciones en tu vida podrían ser un desvío divino hacia algo mejor? Tal vez Dios está cerrando puertas porque está abriendo otras que aún no puedes ver. O quizá estás en una temporada de espera, donde Él está trabajando en tu carácter y en tus habilidades antes de revelarte el siguiente paso. Cuando aprendemos a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros, encontramos paz en medio de la incertidumbre. Esa confianza nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que aunque no entendamos el panorama completo, Dios tiene todo bajo control. Quiero animarte a orar con estas palabras. Señor, hoy renuncio a mis propios planes y te entrego el control de mi vida. Ayúdame a confiar en que tus caminos son mejores, aunque no los entienda ahora. Guíame según tu voluntad y dame la paciencia para esperar en ti. En el próximo bloque exploraremos cómo Dios usa nuestras temporadas de espera para prepararnos y fortalecernos espiritualmente. Estas etapas, aunque difíciles, son cruciales para el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. La espera como parte del plan de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Salmo 40, 1-2. La espera puede ser una de las pruebas más difíciles en la vida cristiana. Cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, cuando los días se convierten en meses y los meses en años, es fácil sentir que Dios está en silencio. Sin embargo, la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo divino en el que Dios trabaja en nosotros, preparándonos para lo que está por venir. Pensemos en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar décadas antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo enfrentaron dudas, frustraciones y errores. Intentaron apresurar el plan de Dios con sus propias soluciones, lo que llevó al nacimiento de Ismael y a complicaciones familiares. Pero cuando finalmente llegó Isaac, quedó claro que la espera no había sido en vano. Dios cumplió su promesa en su tiempo perfecto, demostrando que Él nunca falla. La espera tiene un propósito. Es en esos momentos que Dios, 1, refina nuestro carácter, nos enseña paciencia, humildad y confianza en su voluntad. 2, fortalece nuestra fe. Nos obliga a depender completamente de Él, sabiendo que nuestras fuerzas y estrategias humanas no son suficientes. 3, prepara el terreno. Mientras esperamos, Dios está orquestando eventos, personas y circunstancias para que su plan se cumpla de manera perfecta. Jesús mismo vivió en espera. Durante 30 años, antes de comenzar su ministerio público, Él vivió como un carpintero en Nazaret. Aunque era el Hijo de Dios, esperó pacientemente el tiempo señalado por el Padre. Es un recordatorio de que incluso en la espera más larga hay un propósito divino. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que esperes? Quizás porque aún no estás listo para lo que viene. Tal vez porque la bendición que esperas aún está siendo preparada. O puede ser que la espera sea el proceso que Dios usa para alinear tu corazón con su propósito. En esos momentos de espera, es importante no caer en la desesperación. Aquí tienes algunas maneras prácticas de mantener tu fe durante la espera. Ora constantemente. Habla con Dios sobre tus sentimientos, tus dudas y tus esperanzas. Él entiende y escucha cada palabra. Estudia su palabra. Encuentra en la Biblia las promesas que Dios ha hecho sobre la espera y el tiempo perfecto. Agradece lo que ya tienes. La gratitud abre nuestros ojos para ver cómo Dios ya está trabajando en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de cómo Dios usa la espera es el proceso de la agricultura. Un agricultor planta una semilla, pero no ve los frutos de inmediato. Hay un tiempo de preparación, de riego y de espera antes de que llegue la cosecha. Así es también en nuestra vida espiritual. La espera no es estéril, es fértil. Hoy quiero animarte a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué lección o bendición puede estar preparándote Dios en este tiempo de espera? Tal vez no lo entiendas completamente ahora, pero confía en que Él está trabajando para tu bien. Si sientes que estás en una temporada de espera, quiero que tomes un momento para comentar. Confío en el tiempo perfecto de Dios. Este acto de fe no solo refuerza tu compromiso con Él, sino que también sirve como testimonio para otros que están pasando por lo mismo. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios cumple su propósito de manera inesperada, superando nuestras expectativas humanas. Su manera de obrar siempre es sorprendente y más grandiosa de lo que podemos imaginar. Dios siempre obra de maneras inesperadas, al que es capaz de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21.
Una de las verdades más maravillosas sobre Dios es que Él no está limitado por nuestra comprensión humana. Sus maneras de actuar siempre son sorprendentes, a menudo desafiando nuestra lógica y superando nuestras expectativas. Pensemos en cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 13, 21. Para los discípulos, aquello parecía imposible. Ellos solo veían la insuficiencia de los recursos, pero Jesús vio una oportunidad para mostrar el poder y la provisión divina. Este milagro nos enseña que lo que nosotros vemos como poco, Dios lo ve como suficiente cuando lo ponemos en sus manos. Dios también trabaja de maneras inesperadas cuando cumple promesas. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel esperaba a un Mesías guerrero que los liberara de la opresión romana. Pero en lugar de eso, Dios envió a su Hijo como un humilde carpintero que murió en una cruz. ¿Por qué? Porque su propósito no era solo liberar a Israel, sino redimir a toda la humanidad. Esto nos muestra que cuando nuestras expectativas no se cumplen, no significa que Dios nos haya fallado. Más bien, significa que su plan es mucho más grande y profundo de lo que podemos imaginar. Tal vez te encuentres en una situación donde las cosas no están saliendo como esperabas. Tal vez oraste por un camino claro y en cambio enfrentaste desvíos y obstáculos. Quiero que sepas que Dios está trabajando detrás de escena. Él está orquestando cada detalle, moviendo piezas que tú no puedes ver para cumplir su propósito en tu vida. Un ejemplo claro de esto es Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, lo hizo reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Jueces 7. Para Gedeón, eso parecía un suicidio estratégico. Pero Dios tenía un plan. Mostrar que la victoria venía de Él y no de la fuerza humana. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en una victoria gloriosa. Hoy te animo a mirar más allá de lo que tus ojos físicos pueden ver. Cuando Dios obra de maneras inesperadas, es porque su propósito es demostrar su poder, su amor y su soberanía en tu vida. Puede que ahora no entiendas cómo encajan las piezas, pero llegará el día en que mirarás atrás y verás que todo tuvo un propósito. Reflexiona, ¿en qué áreas de tu vida necesitas dejar de limitar a Dios con tus expectativas humanas? Tal vez estás esperando respuestas específicas, pero Dios quiere darte algo mucho más grande. Ora conmigo. Señor, perdóname por limitar tu poder con mis expectativas. Hoy te entrego cada área de mi vida y te pido que obres como solo tú sabes hacerlo. Ayúdame a confiar en que tus planes son siempre mejores. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo Dios usa las relaciones en nuestra vida para guiarnos, enseñarnos y cumplir su propósito. Desde amistades hasta líderes espirituales, todo tiene un papel en el diseño divino. Dios usa las relaciones para cumplir su propósito. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27, 17. Dios nunca nos diseñó para caminar solos. Desde el principio, en el jardín del Edén, declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La vida está entretejida con relaciones, y muchas de ellas tienen un propósito divino que va más allá de lo que podemos comprender. A través de las personas que Dios pone en nuestro camino, somos moldeados, fortalecidos y guiados hacia su propósito. Consideremos a Moisés y Aarón. Moisés se sentía incapaz de hablar con el faraón debido a su tartamudeo, pero Dios le dio a Aarón como compañero para ser su voz. Éxodo 4, 14, 16. Aarón no solo fue un apoyo para Moisés, sino una pieza clave en la misión de liberar a Israel. Este ejemplo nos muestra que, en nuestras limitaciones, Dios a menudo usa a otros para complementarnos y ayudarnos a cumplir su voluntad. Las relaciones divinas pueden ser de diferentes tipos. 1.
Mentores espirituales, personas con más experiencia que nos guían, nos aconsejan y nos ayudan a discernir la voluntad de Dios. 2. Amigos fieles, como Jonatán para David, amigos que nos apoyan en tiempos de adversidad y celebran nuestras victorias. 3. Personas desafiantes, aquellas que, aunque difíciles de tratar, nos enseñan paciencia, humildad y amor incondicional. Un ejemplo claro del poder de las relaciones lo encontramos en la vida de Ruth y Noemí. Después de perder a su esposo, Ruth decidió quedarse al lado de su suegra Noemí y cuidarla. Esa relación no solo fue una bendición para ambas, sino que también resultó en que Ruth se convirtiera en la bisabuela del rey David, un eslabón directo en la línea genealógica de Jesús. Ruth 4:13-17. Dios no solo usa relaciones positivas para cumplir su propósito, sino también aquellas que parecen difíciles o conflictivas. Pensemos en José y sus hermanos. Aunque lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, ese acto aparentemente cruel fue usado por Dios para llevar a José a Egipto, donde sería instrumento de salvación para su familia y muchas naciones. Génesis 50:20. ¿Qué relaciones en tu vida pueden estar siendo usadas por Dios? Veces, una amistad que parece común puede convertirse en una fuente de inspiración o en una herramienta para cumplir una misión divina. O tal vez, una relación difícil está siendo utilizada por Dios para pulir tu carácter y enseñarte a amar como Él ama. Es importante también estar atentos a las relaciones que no edifican. No todas las personas en nuestro camino son enviadas por Dios. Algunas pueden desviarnos de su propósito. Es por eso que debemos orar por discernimiento, para saber qué relaciones cultivar y cuáles limitar. Tómate un momento para reflexionar. ¿Quiénes son las personas que han marcado tu vida espiritual? ¿Qué relaciones necesitas fortalecer? Para caminar más cerca de Dios, hoy te invito a hacer esta oración. Señor, gracias por las personas que has puesto en mi vida. Ayúdame a identificar las relaciones que tú has diseñado para mi crecimiento espiritual y dame sabiduría para cultivar esas conexiones. Enséñame a ser una bendición para otros, así como ellos lo han sido para mí. En el próximo bloque veremos cómo las promesas de Dios son inquebrantables y cómo confiar en ellas nos da fuerza en los momentos de incertidumbre. Aprenderemos a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando los vientos de la vida intentan derribarnos. Las promesas inquebrantables de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números 23:19. En un mundo donde las promesas humanas a menudo se rompen, las promesas de Dios son un ancla firme para nuestra fe. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, nuestras emociones o nuestro entendimiento. Depende de su carácter inmutable. Cuando Dios promete, Él cumple. Pensemos en la promesa hecha a Abraham. Dios le aseguró que sería padre de una gran nación. Génesis 12:2-3. Sin embargo, Abraham tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de esa promesa en el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, desafíos y errores. A pesar de todo, Dios permaneció fiel. No solo cumplió su promesa, sino que la llevó mucho más allá, estableciendo una descendencia que sería bendición para toda la humanidad. Las promesas de Dios no son vagas ni inciertas. Están claramente delineadas en su palabra y abarcan todas las áreas de nuestra vida. 1. Promesas de salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. 2. Promesas de provisión. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. 3. Promesas de paz.
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. A menudo, la espera para ver el cumplimiento de estas promesas puede ser difícil. Es en esos momentos que nuestra fe es puesta a prueba. ¿Confiarás en lo que ves o en lo que Dios ha dicho? Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es que Dios no opera según nuestro calendario. Su tiempo es perfecto, aunque a veces nos parezca tardío. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la historia de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Salvador, esa promesa parecía imposible. María era joven, virgen y vivía en un pequeño pueblo, pero en lugar de dudar, respondió con fe: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esta respuesta demuestra que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestra capacidad, sino de nuestra disposición para creer y obedecer. ¿Cómo podemos vivir confiados en las promesas de Dios? 1. Medita en su palabra. La Biblia está llena de promesas específicas para ti. Subráyalas, memorízalas y recuérdalas en los momentos difíciles. 2. Ora con confianza. Cuando enfrentes desafíos, ora declarando las promesas de Dios sobre tu vida. Por ejemplo, Señor, sé que prometiste nunca dejarme ni desampararme. Hoy confío en tu presencia, aunque no la sienta. 3. Espera activamente. La fe no es pasiva. Mientras esperas, sigue caminando en obediencia y sirviendo a Dios, confiando en que Él cumplirá en su tiempo. Es importante también reconocer que algunas promesas de Dios son condicionales, es decir, requieren de nuestra obediencia para ser cumplidas. Por ejemplo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Esto no significa que Dios nos ame menos si fallamos, sino que nuestro alineamiento con su voluntad nos posiciona para recibir su favor. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué promesas de Dios necesitas recordar y creer hoy? Tal vez estés enfrentando momentos de incertidumbre o dudas, pero quiero que sepas que su fidelidad nunca falla. Tómate un momento para orar conmigo. Señor, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Hoy decido confiar en lo que has dicho, aunque no vea todavía el cumplimiento. Ayúdame a caminar por fe y no por vista, sabiendo que tus planes son siempre buenos y perfectos. Si te sientes inspirado por este mensaje, comenta: confío en las promesas de Dios para mi vida. Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu fe, sino también animando a otros a hacer lo mismo. En el próximo bloque exploraremos cómo el perdón, tanto el que damos como el que recibimos, es clave para liberar nuestro corazón y avanzar hacia el propósito de Dios. El perdón, la llave para liberar tu corazón. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y desafiantes del Evangelio. Nos cuesta soltar las ofensas, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, el perdón no es opcional en la vida cristiana. Es un mandato divino y al mismo tiempo una llave que nos libera de la amargura y nos abre las puertas a una vida más plena en Cristo. Pensemos en el ejemplo de Jesús en la cruz. En medio de un sufrimiento inimaginable, siendo insultado y crucificado injustamente, Jesús declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de amor y compasión nos muestra que el perdón no depende de lo que otros merezcan, sino de nuestra decisión de obedecer a Dios y reflejar su carácter. El perdón tiene un impacto poderoso, tanto en quien lo da como en quien lo recibe. Cuando perdonamos, 1.
Liberamos nuestro corazón de la carga de la amargura. La falta de perdón es como un veneno que consumimos esperando que lastime a la otra persona, pero en realidad nos destruye a nosotros. En 2, abrimos camino para la sanidad espiritual. Dios no puede trabajar plenamente en un corazón lleno de resentimiento. Al perdonar, creamos espacio para que su paz y su gracia nos llenen. 3. Damos testimonio del amor de Cristo. El perdón genuino es una evidencia tangible de la obra de Dios en nuestra vida, algo que el mundo no puede ignorar. El perdón no significa que aprobemos el mal o que olvidemos el daño recibido. Tampoco implica que necesariamente volvamos a confiar en quien nos ha herido. Perdonar es soltar la necesidad de venganza y dejar que Dios sea quien haga justicia. La historia de José en Egipto es un ejemplo poderoso de esto. Después de ser traicionado y vendido por sus propios hermanos, José tuvo la oportunidad de vengarse cuando ellos dependieron de él para sobrevivir. Sin embargo, en lugar de devolver el mal por el mal, les dijo: «No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 19, 20. El perdón también es crucial para nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: «Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6, 12. Esto significa que nuestra disposición para perdonar a otros refleja nuestra comprensión de cuánto hemos sido perdonados por Dios. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar hoy? Tal vez sea alguien que te lastimó hace años, o quizás alguien cercano que te ha fallado recientemente. Es posible que incluso necesites perdonarte a ti mismo por errores del pasado. Te invito a orar con estas palabras: «Señor, hoy reconozco que me cuesta perdonar, pero quiero obedecerte. Te entrego este dolor, esta ofensa, y decido perdonar a quien me ha lastimado. Líbrame de la amargura y lléname de tu paz. Ayúdame a recordar cuánto me has perdonado para que yo pueda perdonar a otros». Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, comenta: «Hoy decido perdonar para ser libre en Cristo». Al hacerlo, estarás dando un paso de fe hacia la sanidad espiritual y siendo un ejemplo para quienes también están luchando con el perdón. En el próximo bloque exploraremos cómo la fe en acción es clave para materializar el propósito de Dios en nuestras vidas. Veremos cómo la obediencia activa nos lleva a experimentar su poder y su provisión. La fe en acción, obediencia y propósito. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. La fe verdadera no es un simple sentimiento ni una declaración vacía. Es un compromiso activo que nos lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. La fe sin acción es como una semilla que nunca se planta. Tiene el potencial de dar fruto, pero nunca lo hará si no se pone en el lugar correcto y se cuida. Un ejemplo poderoso de la fe en acción lo vemos en la vida de Abraham. Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio, un mandato que parecía incomprensible e imposible de cumplir. Pero Abraham, confiando en las promesas de Dios, actuó en obediencia. Al final, Dios proveyó un carnero como sacrificio y reafirmó su pacto con Abraham, declarando: «Por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré». Génesis 22, 16, 17. La fe en acción no siempre será fácil, pero siempre será recompensada. A menudo, Dios nos llama a dar pasos que desafían nuestra lógica o nuestras emociones. Puede ser perdonar a alguien que nos hirió, dar generosamente cuando estamos en necesidad,
o servir en un lugar donde nos sentimos inadecuados. Cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene el potencial de abrir puertas a la provisión y al propósito de Dios. Pensemos también en Pedro. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro dio un paso fuera de la barca, algo que desafió las leyes naturales, Mateo 14:29. Aunque su fe flaqueó en un momento, ese paso inicial de obediencia lo llevó a experimentar el poder de Jesús de una manera personal y transformadora. ¿Qué significa esto para nosotros? 1. La fe en acción requiere valentía. A veces, obedecer a Dios nos llevará fuera de nuestra zona de confort, pero es allí, en lo desconocido, donde experimentamos su poder de manera más tangible. 2. La fe en acción fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que confiamos y obedecemos, nuestra relación con Él se profundiza. Aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su provisión. 3. La fe en acción impacta a otros. Cuando vivimos una fe activa, nuestras vidas se convierten en un testimonio poderoso que inspira a otros a buscar a Dios. ¿Cómo puedes poner tu fe en acción hoy? Tal vez Dios te está llamando a servir en tu iglesia, a compartir el Evangelio con alguien o a confiar en Él en una situación difícil. Sea lo que sea, recuerda que cada paso de obediencia, no importa cuán pequeño parezca, tiene un impacto eterno. Ora conmigo. Señor, ayúdame a vivir una fe activa. Dame la valentía para obedecer tus mandatos, incluso cuando no entienda el panorama completo. Enséñame a confiar en tu provisión y a caminar por fe, sabiendo que tus planes son siempre buenos y perfectos. Hoy quiero animarte a reflexionar qué área de tu vida necesita un paso de fe en este momento. Escríbelo, ora por ello y actúa confiando en que Dios está contigo. Si este mensaje te ha hablado, te invito a comentar: mi fe está viva porque confío en Dios. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso con una vida de obediencia y confianza en el Señor. En el próximo bloque exploraremos cómo enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo que Dios las usa para desarrollar en nosotros una fe más fuerte y un carácter más sólido. Enfrentando las pruebas con gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Las pruebas son una parte inevitable de la vida cristiana. Pero, ¿cómo podemos enfrentarlas con gozo, tal como nos enseña Santiago? La clave está en entender el propósito divino detrás de cada prueba. Las dificultades no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para que Él nos refine, nos fortalezca y nos prepare para lo que está por venir. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, cuando es probada, nos lleva a un carácter maduro y fortalecido. El apóstol Pablo nos habla de cómo las tribulaciones producen perseverancia, carácter y esperanza, una esperanza que no nos defrauda. Romanos 5, 3, 5. Las pruebas, lejos de ser una maldición, son herramientas en las manos de Dios para modelarnos a la imagen de Cristo. Un ejemplo profundo de esto es la vida de Job. Job fue un hombre justo que sufrió una pérdida devastadora. Perdió a sus hijos, su salud y sus bienes. Pero a pesar de su sufrimiento, Job no renunció a su fe. De hecho, en medio de su dolor dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta es una fe inquebrantable que no se basa en las circunstancias, sino en la confianza en que Dios tiene el control. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, multiplicándolo aún más. ¿Cómo podemos enfrentar nuestras pruebas con gozo? 1. Cambiar nuestra perspectiva.
En lugar de ver las pruebas como castigos, debemos verlas como oportunidades de crecimiento. Si confiamos en que Dios está con nosotros en medio de la prueba, podemos experimentar paz y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. 2. Recordar las promesas de Dios. Durante las pruebas es fundamental recordar que Dios está usando esas circunstancias para purificarnos y prepararnos para algo mayor. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. 3. Confiar en el proceso. Las pruebas no son permanentes, pero lo que Dios está haciendo en nosotros es eterno. La paciencia, la fortaleza y la fe que desarrollamos durante estos tiempos nos preparan para vivir de acuerdo con el propósito divino. El gozo no es una emoción que depende de las circunstancias. Es una decisión que tomamos al confiar en Dios y en su plan para nuestras vidas. Jesús mismo nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo estás enfrentando las pruebas en tu vida. ¿Las estás viendo como oportunidades de crecimiento espiritual? ¿Estás permitiendo que Dios use esas dificultades para purificar tu fe? Ora conmigo. Señor, en medio de mis pruebas, ayúdame a encontrar gozo en ti. Ayúdame a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer y confiar más en tu plan. Gracias porque me prometes que no me dejarás ni me desampararás. Si este mensaje te ha tocado, comenta. Agradezco a Dios por cada prueba que me fortalece. Al compartir esto, estás declarando que aunque las pruebas son difíciles, confías en que Dios está trabajando en ti para un propósito eterno. En el siguiente bloque exploraremos cómo la humildad es esencial para el propósito de Dios en nuestras vidas. Veremos cómo la humildad abre las puertas para recibir la gracia de Dios y ser usados poderosamente por Él. La humildad, el fundamento del propósito divino. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. No es solo una actitud externa, sino una disposición interna del corazón que nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. La humildad no debilita. Por el contrario, nos posiciona para recibir la gracia, el poder y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pensemos en Jesús, el mayor ejemplo de humildad. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte en una cruz. Filipenses 2, 6, 8. Su humildad no solo fue un acto de obediencia al Padre, sino también un ejemplo para nosotros. A través de su sacrificio, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la entrega. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás. Es reconocer que cada talento, cada logro y cada bendición provienen de Él y que sin su gracia nada podemos hacer. Un ejemplo claro de esto es Moisés. Aunque lideró al pueblo de Israel y realizó milagros poderosos, las Escrituras lo describen como muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Fue su humildad la que le permitió escuchar la voz de Dios, obedecerle y ser usado como un instrumento para liberar a Israel. ¿Por qué la humildad es tan importante en el propósito de Dios? 1. La humildad nos abre a la corrección divina. Cuando somos humildes, aceptamos que no lo sabemos todo y estamos dispuestos a aprender y ser guiados por Dios.
El 2. La humildad nos lleva a depender de Dios. Reconocer nuestras limitaciones nos obliga a buscar su fortaleza en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. 3. La humildad refleja a Cristo. Cuando vivimos con humildad, nuestro carácter y nuestras acciones testifican del amor y la gracia de Dios. Sin embargo, cultivar la humildad no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que exalta el orgullo, la autosuficiencia y el éxito personal. Pero la palabra de Dios nos llama a caminar en un camino opuesto, donde los últimos serán primeros y el que se humilla será exaltado. Mateo 23:12. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? Reconoce diariamente tu dependencia de Dios. Empieza cada día con una oración diciendo: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Te entrego mis planes y confío en tu guía. Sirve a los demás. Busca oportunidades para ayudar a otros sin esperar reconocimiento. Jesús nos enseñó que el mayor entre nosotros será el que sirva. Marcos 10:43-45. Acepta la corrección con gratitud. Cuando alguien señala un error o área de mejora, en lugar de reaccionar con orgullo, agradece por la oportunidad de crecer. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas humillarte delante de Dios? Tal vez sea un área donde has estado confiando en tus propias fuerzas o una relación donde necesitas pedir perdón y reconciliarte. Ora conmigo. Señor, enséñame a caminar en humildad como Jesús lo hizo. Ayúdame a reconocer mi dependencia de ti en todo momento y a reflejar tu amor a través de mis acciones. Líbrame del orgullo y moldea mi corazón para ser más como el tuyo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a comentar. Señor, hoy elijo la humildad para caminar en tu propósito. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe hacia una vida que refleja la gracia y el carácter de Cristo. En el próximo bloque, exploraremos cómo vivir con gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite reconocer las bendiciones de Dios incluso en medio de los desafíos. La gratitud, una puerta hacia las bendiciones de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud no es solo una respuesta emocional a las bendiciones evidentes. Es una actitud espiritual que transforma nuestra perspectiva y nos conecta con el corazón de Dios. Vivir con gratitud nos permite reconocer su fidelidad, su provisión y su gracia, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Pensemos en la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. De ellos, solo uno regresó para dar gracias, y Jesús le dijo: ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los 9? Lucas 17:17. Este relato nos enseña que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también revela un corazón dispuesto a reconocer su obra en nuestra vida. La gratitud nos cambia profundamente porque, 1, nos enfoca en las bendiciones en lugar de las carencias. Cuando agradecemos, somos capaces de ver cómo Dios ha obrado a nuestro favor, incluso en medio de las pruebas. 2, fortalece nuestra fe. Al recordar lo que Dios ya ha hecho, ganamos confianza para enfrentar los desafíos presentes y futuros. 3, nos acerca a Dios. La gratitud nos lleva a una mayor comunión con Él, porque reconocemos su amor y su cuidado en cada detalle de nuestra vida. Un ejemplo poderoso es el de Pablo y Silas en la cárcel. Después de ser golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos de alabanza. Hechos 16:25. Su gratitud y alabanza, incluso en medio del sufrimiento,
provocaron un terremoto que abrió las puertas de la prisión y transformó no solo su situación, sino también la vida del carcelero y su familia. ¿Cómo podemos cultivar un corazón agradecido, incluso en medio de los desafíos? Empieza tu día con gratitud. Antes de levantarte, agradece a Dios por un nuevo día, por su amor y por las oportunidades que te da. Lleva un diario de gratitud. Escribe diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a enfocarte en lo positivo y a recordar la fidelidad de Dios. Exprésala activamente. No solo agradezcas a Dios, sino también a las personas que Él usa para bendecirte. Un simple gracias puede marcar una gran diferencia. La gratitud no es una negación de los problemas, sino una afirmación de que Dios está presente y obrando en todas las cosas. Cuando vivimos con gratitud, encontramos gozo incluso en las circunstancias más difíciles, porque sabemos que Dios está usando todo para nuestro bien. Reflexiona, ¿qué bendiciones puedes agradecer hoy? Tal vez sean cosas grandes, como una sanidad o un trabajo, o tal vez sean detalles pequeños, como la sonrisa de un ser querido o la paz en medio de una tormenta. Cada una de esas bendiciones es un recordatorio del amor de Dios por ti. Ora conmigo. Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo ahora y por lo que harás en el futuro. Ayúdame a vivir con un corazón agradecido, viendo siempre tu mano en cada detalle de mi día. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a comentar: Señor, gracias por tus bendiciones, grandes y pequeñas. Al hacerlo, estarás recordando a otros la importancia de vivir con gratitud y glorificando a Dios por su fidelidad. En el próximo bloque, exploraremos cómo el servicio a los demás es una expresión de nuestro amor por Dios y una herramienta poderosa para cumplir su propósito en nuestras vidas. El servicio, reflejo de amor y propósito, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El servicio es la manifestación más pura de amor hacia Dios y hacia los demás. No se trata solo de cumplir con tareas o responsabilidades, sino de entregar nuestro tiempo, energía y corazón para bendecir a quienes nos rodean. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de servicio al humillarse para lavar los pies de sus discípulos, mostrando que no hay posición o título que esté por encima de servir a otros. El servicio no solo impacta a quienes reciben, sino también a quienes dan. Nos transforma de adentro hacia afuera porque refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando servimos con amor, dejamos de centrarnos en nuestras propias necesidades y comenzamos a ser instrumentos de Dios para llevar esperanza y luz a otros. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30-37. Mientras que el sacerdote y el levita pasaron de largo, el samaritano se detuvo para ayudar al hombre herido, sacrificando su tiempo y recursos. Jesús usó esta historia para enseñarnos que el servicio no está limitado por etiquetas o circunstancias. Está motivado por un corazón lleno de compasión y obediencia a Dios. ¿Cómo el servicio se conecta con el propósito de Dios en nuestras vidas? 1. El servicio refleja nuestra fe en acción. Cuando servimos, mostramos a los demás el amor de Dios de manera tangible. Es una forma de proclamar el Evangelio sin palabras, a través de nuestras acciones. 2. El servicio nos saca de nuestra zona de confort, nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y preocupaciones, abriendo nuestros ojos a las oportunidades de ayudar a otros. 3. El servicio es una herramienta de crecimiento espiritual.
Cada vez que servimos, Dios trabaja en nuestro corazón, moldeándonos para parecernos más a Cristo. Pensemos en lo que Jesús dijo. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno. Desde dar de comer al hambriento hasta consolar al afligido, cada acción es una oportunidad para glorificar a Dios. ¿Cómo puedes servir hoy? Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien en tu familia, comunidad o iglesia? Necesita ayuda. A menudo, las mayores oportunidades para servir están más cerca de lo que pensamos. Ofrece tus talentos. Dios te ha dado dones específicos que puedes usar para bendecir a otros, ya sea enseñando, escuchando o incluso resolviendo problemas prácticos. Sirve con humildad. No busques reconocimiento por tus actos. El servicio verdadero es aquel que se realiza con amor y en secreto, sabiendo que Dios ve todo lo que hacemos. El servicio no siempre será fácil. Habrá momentos en los que nos sentiremos cansados o desanimados, pero recuerda que tu esfuerzo no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Hoy te animo a reflexionar. ¿A quién puedes bendecir con tu servicio esta semana? Ora para que Dios te muestre dónde y cómo puedes ser un instrumento de su amor. Ora conmigo. Señor, gracias por el privilegio de servir. Ayúdame a tener un corazón dispuesto y compasivo que busque siempre glorificarte a través de mis acciones. Usa mi vida para ser una bendición para otros y para reflejar tu amor. En el próximo bloque, exploraremos cómo el enfoque en las cosas eternas nos permite vivir con propósito y plenitud, evitando distraernos con lo temporal. Enfocándonos en lo eterno, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni roban. Mateo 6:19-20. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar éxito material, posesiones y reconocimiento, Jesús nos recuerda que todo lo terrenal es pasajero. Las cosas que parecen importantes hoy pueden desaparecer mañana, pero lo que construimos en el reino de Dios permanece para siempre. El enfoque en lo eterno no significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades diarias o desvalorizar las bendiciones materiales que Dios nos da. Más bien, se trata de priorizar lo que tiene valor eterno: nuestra relación con Dios, nuestro impacto en la vida de los demás y nuestra obediencia a su propósito. Consideremos la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo perseguía lo que consideraba logros: su educación, su posición como fariseo, su influencia en la sociedad. Pero después de encontrarse con Cristo, todo eso perdió su valor. En Filipenses 3:8 escribe: Considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura para ganar a Cristo. Su enfoque pasó de lo temporal a lo eterno, y ese cambio transformó completamente su vida. ¿Qué significa vivir enfocados en lo eterno? 1. Priorizar nuestra relación con Dios. Pasar tiempo en oración, meditación en la palabra y adoración nos conecta con lo que realmente importa. Nuestra comunión con Dios es la base para un enfoque eterno. 2. Invertir en las personas. Cada acto de amor, enseñanza, discipulado o servicio tiene un impacto eterno en las almas de los demás. Lo que sembramos en las vidas de otros nunca se pierde. 3. Caminar en obediencia.
Cuando obedecemos el llamado de Dios, incluso en cosas pequeñas, estamos acumulando tesoros en el cielo. La obediencia a menudo tiene un costo en lo terrenal, pero siempre trae recompensas eternas. Pensemos también en el ejemplo de María y Marta, Lucas 10, 38-42. Mientras Marta estaba ocupada con las tareas del hogar, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto no significa que las tareas terrenales no son importantes, sino que debemos aprender a priorizar lo eterno sobre lo inmediato. Reflexiona. ¿Qué estás priorizando en este momento de tu vida? ¿Estás invirtiendo tu tiempo y energía en cosas que tienen un valor eterno o en lo que es pasajero? Vivir con un enfoque eterno requiere intencionalidad. Significa tomar decisiones diarias que reflejen nuestras prioridades espirituales. Tal vez eso implique dedicar menos tiempo a actividades triviales y más tiempo a servir, orar o discipular. O quizás sea una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos, viéndolos como oportunidades para glorificar a Dios. Hoy te animo a orar con estas palabras. Señor, ayúdame a vivir enfocado en lo que realmente importa. Enséñame a invertir mi tiempo, mi energía y mis recursos en cosas que tengan un impacto eterno. Que cada decisión que tome refleje mi amor por ti y mi deseo de cumplir tu propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta: hoy elijo vivir para lo eterno. Al hacerlo, estarás reafirmando tu compromiso de priorizar el reino de Dios sobre las preocupaciones temporales de este mundo. En el último bloque, cerraremos este estudio con una poderosa reflexión sobre cómo caminar diariamente con Dios nos lleva a una vida transformada y llena de propósito. Camina con sabiduría para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4:5. Llegamos al final de este viaje espiritual y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas tienen la dedicación y el compromiso de profundizar en temas que transforman su vida. Esto demuestra que buscas más de Dios, que anhelas vivir una vida alineada con su propósito, y eso no pasa desapercibido. Hoy hemos explorado cómo Dios tiene un plan poderoso para tu vida, cómo usa tus pruebas, tus dones, tus relaciones y cada experiencia para moldearte y prepararte para algo mayor. Pero hay una verdad crucial que quiero que recuerdes. Caminar con Dios es un proceso diario. Vivir una vida llena de propósito no es un evento único, es una jornada que requiere decisiones intencionales todos los días. Caminar con Dios significa 1. Buscar su dirección en todo. Antes de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos, consulta con Él en oración. La palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. 2. Mantener una comunión constante. Dedica tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Estos hábitos te conectan con su presencia y te mantienen enfocado en lo eterno. 3. Vivir con integridad. Tus acciones, palabras y decisiones deben reflejar tu fe. El mundo necesita ver a Cristo en ti. Un ejemplo poderoso es Enoc. La Biblia dice que caminó con Dios y que Dios se lo llevó porque halló gracia delante de él. Génesis 5:24. Este caminar no fue un evento espectacular, sino una vida cotidiana de obediencia, fe y comunión con el Creador. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Comienza cada mañana entregando tu día a Dios. Ora pidiendo dirección y sabiduría. Haz un hábito de agradecerle incluso en las cosas pequeñas. Busca oportunidades para ser de bendición para otros. Quiero invitarte a hacer un compromiso hoy.
Dedicar tu vida a caminar con Dios, confiando en su plan y obedeciendo su propósito. No será siempre fácil, pero recuerda que no caminas solo. Dios te sostiene, te guía y te fortalece en cada paso. Antes de cerrar, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué aprendiste hoy que puedes aplicar en tu vida desde este mismo instante? Comenta. Hoy decido caminar con Dios cada día de mi vida. Esta declaración no es solo para compartir con otros, sino para recordarte a ti mismo este compromiso. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que lo necesite. Sé un canal de bendición para otros. Si aún no te has suscrito, hazlo. Este canal existe para acompañarte en tu caminar con Dios, y juntos podemos crecer en fe y propósito. Dedica los próximos minutos a orar en silencio mientras escuchas la música de fondo. Agradece a Dios por lo que ha hecho en tu vida y pídele que siga guiándote. Palabras finales. Tómate unos momentos ahora mismo, respira profundo y permite que la paz de Dios inunde tu corazón. No detengas este video hasta que termine. Usa este tiempo para conectarte con Él en oración y adoración. Gracias por haber llegado hasta el final. Eres especial para Dios y estoy seguro de que Él tiene grandes planes para ti. Que su paz, amor y gracia estén contigo hoy y siempre.